Ya estamos de regreso y esta tarde me acompaña aquí en el estudio el doctor en Derecho José Fernández de Ceballos para conversar acerca del tema de la corrupción. Muy buenas tardes, doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes, Cristal, con el gusto de saludarte a ti y a todos los que amablemente nos observan. Oye, un tema muy amplio, la corrupción, porque yo creo que todos incurrimos en esto a cada momento, aunque nos hagamos como que de la vista gorda, ¿no? Hijo, es un tema, sí, muy amplio, pero por desgracia, ¿no? Por desgracia muy amplio, muy cotidiano y realmente es la generalidad en los casos que vemos, ¿no? El día a día de las noticias nos hablan de uno, otro acto de corrupción y que envuelve a todas las esferas de la administración, desgraciadamente. Y como ciudadanos decimos, se nos hace muy fácil decir, es que yo le di una mordida al policía, el policía es corrupto, pero ahí uno también está incurriendo en lo mismo, Pues ¿no? desde luego que son las dos caras de la moneda, ¿no? El que, pues quien realiza la acción, quien la consume, pues existe toda una pluralidad de actores y mira, nada más te señalo, ¿no? O sea, lo que dice Transparencia Mexicana, que en un año en México, por desgracia, y solo hablando del delito de cohecho, el delito de soborno, se cometen 200 millones de sobornos al año. Date cuenta la magnitud de eso si tomamos en cuenta que el censo intermedio del INEGI dice que somos aproximadamente 118 millones de mexicanos, o sea, casi pues, un 80% más de la población actual de México. Somos, ¿no?, corruptos. Y si nos vamos a cifras, a cantidades que se gastan precisamente en este tema. Pero yo quisiera acotar ahí, no es que seamos corruptos, no es de que porque si vamos a eso podemos llegar a esas declaraciones desafortunadas de que el mexicano es corrupto, de que esté impreso en los genes, en el ADN del mexicano la corrupción. Realmente todo esto deriva de un sistema propio que se ha empeñado, que se ha diseñado por esos detentadores del poder para que la única forma que se puedan acceder a ciertos servicios, bienes y servicios que son básicos para la población sea a través de los actos de corrupción. Esa es la gravedad de la corrupción que permea al sistema. El sistema en el que vivimos es corrupto. Y hablando de esos costos de la corrupción que me mencionabas, imagínate, también volviendo a la estadística, todos los índices demuestran que la corrupción cuesta a México cerca de 740,000 millones de pesos anuales. Nada más para que nos demos una idea, es el doble de lo que se asigna a educación y a salud en el presupuesto de egresos. Obviamente, cuando vemos estos servicios públicos como educación, como salud, y los extendemos a todos los demás, seguridad, los que sean, los vemos escasos y deficientes precisamente por el saqueo que han hecho estas autoridades de los recursos que existen, pero no se destinan para lo que deben de ser destinados. Por eso es que necesitamos una fiscalía anticorrupción. Eso es necesarísimo. Fíjate que, bueno, sabemos que ya tenemos un sistema nacional anticorrupción. Esto viene desde una reforma de 2015, de mayo de 2015, se publican el 18 de julio las leyes secundarias que hacen efectivo el Sistema Nacional Anticorrupción. Y hay que recordar que este sistema es un órgano coordinador encargado de prevenir, identificar y sancionar hechos de corrupción. A efecto de la prevención e identificación de hechos de corrupción, pues ya tendrán que diseñar todas sus políticas de acuerdo a sus facultades, este organismo coordinador, este Sistema Nacional Anticorrupción. Pero en cuanto a la sanción, que también es tarea fundamental la sanción, desde luego que si queremos políticas públicas de trascendencia que efectivamente en el mediano y en el largo plazo inhiban a la corrupción, pues tendremos que estar a la prevención. Pero si no existe la amenaza al corrupto de que su hecho delictivo no va a quedar impune, pues van a seguir delinquiendo. Claro. Y en este Sistema Nacional Anticorrupción, la sanción tiene 4 pilares. 3 en materia administrativa y 1 en materia penal. Pero yo sostengo que es un Sistema Nacional Anticorrupción que sigue estando cojo porque falta esta pata, la más represiva que tiene el Estado, la que manda el mensaje claro de que el hecho delictivo no va a quedar impune, que es la materia penal. Al día de hoy todavía no tenemos un fiscal anticorrupción y eso que hace cerca de 2 años, 8 meses que se creó en la Constitución esa Fiscalía Anticorrupción, es de la reforma aquella en materia político-electoral de febrero de 2014. ¿Y por qué no lo tenemos? Porque hasta Pues, el día de hoy no está. se creó en noviembre en noviembre de ese 2014, el Senado lanzó una convocatoria y desde entonces a la fecha pues, se ha seguido postergando al siguiente periodo de sesiones, Se necesita
necesita la mayoría del Congreso para poder aprobar quién será el fiscal anticorrupción, pero al día de hoy nuestros representantes políticos en el Congreso, nuestros legisladores, no lo han determinado. No se ponen de acuerdo entonces. Pero es que ni siquiera lo han discutido. Y no que es sea partidista, no es que sea una discusión constante, Para simplemente lo han dejado estancado. Que sea partidista, pues más que nada yo considero que debiera de ser una persona con completa autonomía. Una persona que no represente ni que tenga que pagar algún favor ni que esté vinculado a ningún cargo de poder a efecto de que pues, se garantice precisamente la persecución de los hechos de corrupción. Hay que recordar que la mayoría de estos delitos se encuentran solapados por los detentadores del poder político y del poder económico. Si vamos a poner un fiscal a modo, vamos a poner como ejemplo, no era fiscal, pero recordemos un Virgilio Andrade, por ejemplo, ¿a efecto de qué? De que cubra las espaldas de alguien, o hablando de los casos estos que tan lamentablemente hemos visto, por ejemplo, en Veracruz con Javier Duarte, o César Duarte, el otro en Chihuahua, o Borge en Quintana Roo. Claro. Que una vez a punto de dejar el periodo y siendo que ya se empieza, bueno, en algunos se empezaba a rumorar la investigación por los delitos de corrupción, mandan su paquete de impunidad al Congreso para poner sus fiscales esos que iban a ser inamovibles y todo, sí, les llamaron paquetes de impunidad, ¿no? ¿A efecto de qué? De que les cubran las espaldas. Desde luego que un fiscal anticorrupción tiene que ser una persona conocedora de la materia, que no tenga ningún vínculo, que no tenga que deber favores, ni que llegue con los brazos atados, que se garantice su autonomía y capacidad de gestión. Claro. Si no, no se va a llegar a ningún resultado de los favorable que se esperan. Se nos termina el tiempo, pero no puedo dejar de tocar el caso precisamente del gobernador con licencia Javier Duarte. Hay muchos dimes y diretes en este tema, que si tenía fuero, que si ya no tiene fuero. ¿Qué pasa con esta situación? Yo nada más quiero comentar una cosa y que sirva como un llamado a las autoridades que están persiguiendo a Javier Duarte. A mi modo de ver, el artículo 109 de la Constitución señala que para proceder penalmente en contra del titular del Ejecutivo local, es decir, para proceder en contra de un gobernador, se necesita una declaratoria de procedencia, es decir, se le debe de haber quitado el fuero. Javier Duarte efectivamente pide licencia y eso es lo que conocemos por los medios. No tenemos el expediente, pero vamos a suponer que esos fueron los plazos. Javier Duarte pide licencia, posteriormente se dicta una orden de aprehensión en su contra y posteriormente le quitan el fuero a Javier Duarte. Si estamos al mandato constitucional, hay que recordar que dentro de los derechos fundamentales existe el debido proceso. Ese debido proceso ordena para la materia penal que para iniciar el proceso penal, es decir, desde que se solicita la orden de aprehensión, el funcionario público no debía de haber tenido fuero. ¿Se nulifica entonces todo antes de eso, son dos consecuencias muy graves para el caso concreto. La primera, el Ministerio Público que solicitó la orden de aprehensión y el juez que dictó la orden de aprehensión cometen un delito contra la Administración de Justicia previsto y sancionado en el artículo 225, fracción 9 del Código Penal Federal. ¿Deben ser procesados? Considero que sí, porque no pueden proceder penalmente en contra de un funcionario con fuero. Dejemos aparte ese tema. Consecuencia más grave aún, que si a Javier Duarte le cumplimentan esa orden de aprehensión, una violación a la Constitución no puede ser convalidada de ninguna forma. Esa detención se vuelve ilegal. Si le siguen un proceso a Javier Duarte con una orden de aprehensión ilegal, inconstitucional, lo que va a tener como efecto futuro es que cuando alguien se dé cuenta mágicamente es la vía de escape. Es decir, hay que nulificar todo lo actuado, reponer el proceso y, como se trata de una detención ilegal, ordenar la excarcelación, la inmediata puesta en libertad de Javier Duarte. Claro. Considero que lo que se tiene que hacer es dejar sin efectos la anterior orden de aprehensión, aportar nuevos datos de prueba a un juez de control y solicitar una nueva orden de aprehensión. Tiene que haber nuevos datos para solicitar de nuevo. Que los tienen. O sea, nuevos datos puede ser cualquier cosa, la entrevista que se realizó con tal, ¿no? Las nuevas diligencias que han practicado. Ver de apegar los procesos a que se haga efectiva esa garantía de justicia, a que en un debido proceso, sin prefabricar nada, actuando conforme a la legalidad como se tiene que actuar en un Estado de Derecho, sea responsable, y si se le determina la responsabilidad que presuntamente incurrió Javier Duarte, pues que responda por los hechos ilícitos que cometió. Pero no aprovecharnos de una argucia legal para después decir, pues lo dejamos en libertad y todo lo que se actuó, pues existen efectos corruptores del material probatorio, claro, que te quedaría sin
efectos y pues sería el mismo circo. Doctor, muchísimas gracias. Lamentablemente se nos terminó el tiempo, pero hago la invitación para que regreses pronto. Encantado, Cristal. Muchísimas gracias. Gracias al doctor. Y bueno, vámonos a un corte comercial y regresamos con más aquí en Excelsior Informa.